Buenos días, mis hermanos. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes y de las personas que pueden recibir este mensaje. Inclinemos el rostro para orar. Buen Dios y Padre que morades en las alturas de los cielos, estamos agradecidos, Señor, de este nuevo día que nos regala, este santo sábado, Señor, donde nos deleitamos en su presencia, pidiéndole, oh Señor, que usted tenga cuidado de nosotros, que abran los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos entender su palabra. Gracias, Dios. Bendito y alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, estamos maravillados con el estudio del libro de Corintios. En este estudio me he deleitado escuchando algunas expresiones de mis hermanos eh, y miembros del ministerio que se gozan. Hay uno en particular que me reservo su nombre, pero que él sabe de quién me refiero, que dice, oye, pero esto está sabroso, esto está buenísimo, este estudio del libro de Primera de Corintios. Y yo había preparado mi tema en base a lo maravilloso de todo lo que he visto. Sin embargo, cuando uno entra en la esencia de este mensaje de Primera de Corintios, uno se da cuenta que no hay palabra humana que pueda describir lo que Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, está describiendo. Y es maravilloso utilizar las referencias, que es de lo único que voy a hacer en este estudio. Usar las referencias que están en la misma Biblia, especialmente las referencias son mayormente del mismo Pablo, porque es que Pablo habla conforme a lo que dice el Espíritu y el Espíritu Santo es que revela todo lo que está en la Escritura. Parece un trabalengua, pero realmente es hermoso. Vamos a iniciar leyendo lo que es Primera de Corintios, el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Y entonces vamos a ir viendo cada una de las referencias que se utilizan. Primera de Corintios 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues, versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En esta referencia al versículo 2 nos encontramos con Génesis 6:14. Y aquí vemos cuando el mismo Dios le está dando las instrucciones a Noé del arca que ha de construir. Y qué bonito, porque nuestra arca es Cristo, ¿no? Y todos los que aceptamos entrar al arca, vamos a poder pasar entonces a lo que es la Nueva Jerusalén. Dice, le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Ya ustedes se imaginan, ¿verdad? Cómo era cuando el Señor le estaba dando estas instrucciones a Noé, ya que en ese tiempo no llovía ni nada, ya le había dicho que iba a haber un diluvio y que tenía que preparar esta arca. Noé no preguntó, simple y llanamente se dejó dirigir por el Señor que le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Entonces, en el versículo 3 nos dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces, cuando vemos la referencia, nos vamos a 2 Corintios 12:5, donde nos dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y, y dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el versículo 10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice Gálatas, pues vosotros sabéis
que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Esto es porque asumimos que Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los Corintios, estaba enfermo, ¿no? Y nos sigue diciendo Gálatas 4:14 ahora. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Jesucristo, como a Cristo Jesús. Entonces, la referencia al 4 nos dice, y decir, 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Entonces, cuando vamos a esta referencia, nos encontramos con Primera de Tesalonicenses 1:5, donde nos dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Como digo, esto está buenísimo, señores. La verdad es que cuando nosotros permitimos que sea la palabra de Dios la única que se presente, las cosas que puede lograr en el ser humano son maravillosas. Por eso es importante que reconozcamos que primero el Señor nos dejó a su Santo Espíritu para que ya no vivamos nosotros, como dijo Pablo, sino que el Señor vive en nosotros por medio de su Espíritu. En el versículo 5 nos dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es maravilloso, porque miren lo que dicen segundas de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el versículo 7 nos dice, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Señores, yo quiero esas armas. Versículo 6. Sin embargo, versículo 6 de 2 Corintios. Sin embargo, hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Y pongan atención a esto. En 1 Corintios 14, versículo 20 nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En 1 Corintios 1:20, que fue lo que vimos en el capítulo anterior por nuestro hermano Huáscar, nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el, el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y aquí podemos ver lo que había sucedido con los discípulos. Simples pescadores, de lo peor, de lo nada. Y ahí es donde yo digo cada vez que veo esto y doy gloria a Dios que me permite en este día poder dar testimonio de su palabra. Yo siendo nada, siendo nadie. Todos estos sabios y eruditos que están por ahí, que se consideran lo máximo en cuanto a la sabiduría de este mundo, en cuanto a la ciencia, mas yo me glorío en mi Señor, quien se goza cuando ve a sus hijitos haciendo esto que estamos haciendo, que es estudiando su palabra. En el versículo, en el versículo 7 nos dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos para nuestra gloria. Y en esta referencia nos vamos a Romanos 16:25, donde nos dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras
de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En Romanos 16:27 nos dice, el único y sabio Dios sea gloria mediante quién, Jesucristo, para siempre. Amén. Miren qué relación tan hermosa estamos viendo entre el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu en este estudio. Cómo están unidos en un solo ser. Por eso Dios es uno. El plan de Dios se centra en nuestra salvación. Y cuando Cristo dijo, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, y usted se encuentra con este tesoro de escritura, a usted no le queda más que entregarle su vida al Señor. Y es lo que espero puedan hacer en este día. Aquellas personas que aún no lo han hecho. Pueden venir a esta arca que se ha preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Nos sigue diciendo en 1 Corintios 2, el versículo 8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, pues, habían alcanzado a discernir el pensamiento o la mente de Cristo. Y en esta referencia nos encontramos a Mateo, capítulo 11, versículo 25, donde nos dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hechos 3:17 nos dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia le habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. En el Salmo 24, y para mí, te puede olvidarse de todo lo que hablemos en este día, pero aquí ya en el libro de los Salmos, el Señor nos había dicho todo lo que había de ser Cristo en nuestras vidas. Leemos. Alzaos, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Yo, como les dije en una predicación anterior, le cambiaba el nombre de Jehová por Jesucristo. Jesucristo el fuerte y valiente. Jesucristo el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Cristo, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Qué maravilloso es saber que tenemos tal Rey de Gloria y que se manifestó de tal manera ante nosotros, hombres simples, y vino a morar en esta tierra y nos demostró que solo agarrados de Él podemos alcanzar nuestra salvación y nuestra redención. Porque Cristo, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio, menospreció la cruz y se sentó a la diestra del Padre. Yo quiero menospreciar todas estas cosas que el mundo nos ofrece para poder morar con mi Señor, porque Él dijo que trono tendremos todos junto con Él. En el versículo 9 nos dice de Primera de Corintios 2, antes bien como antes está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces, cuando vamos a esta referencia,
nos dice en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en Isaías 64:4 nos dice: ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por él, que en él, que hiciste por él los que en él esperan. Qué maravilloso es solo dejarnos guiar por su santa palabra. En el versículo 10 nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en esta referencia seguimos viendo la relación, el hilo maravilloso que hay. En Romanos 8, versículo 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Seguimos entonces en el versículo 11 y su referencia nos dice el versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En el versículo 12 nos dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que esperemos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando nos vamos a estas referencias, nos dicen lo siguiente. Al versículo 11, en el versículo 12 dice, nos vamos a Romanos 8:15. Ya vimos en el 11 a Romanos 8:9. Y como ustedes sabrán, en Romanos podemos encontrar, especialmente en Romanos 8, la ciencia completa de la salvación. Y vamos a ver qué nos dice el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adoración por el cual clamamos: Abba, Padre. Versículo 13 de Primera de Corintios 2 nos dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, miren qué hermosa referencia cuando nos vamos a lo espiritual. Nos dice el 13, en Primera de Corintios 1:17, que ya también lo vimos anteriormente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué maravilloso, qué maravillosa es la palabra de Dios. En el versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y cuando vemos esa referencia, nos encontramos con lo siguiente. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44, nos dice, del 44 al 46. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Primera de Corintios 1:8. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a vosotros, a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Y para mí también. Yo en otro tiempo iba y me montaba en un vehículo y escuchaba a esta gente predicar y hablar y decía, pues tienen que estar locos. Y ahora cuando puedo darme el lujo de escuchar un, una predicación, la presentación de la palabra pura y simple de Dios, no me queda más que gozarme en la gloria de mi Señor. Porque es que es algo que solamente lo podemos discernir si permitimos que el Espíritu que mora en nosotros sea quien pueda traducirnos o hacernos comprender esas cosas que únicamente se pueden discernir espiritualmente. En el versículo 15 nos dice, en cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de quién? De Cristo. Y aquí vemos lo siguiente entonces. Referencias al capítulo 15, 14. Ya la hicimos. Al versículo 16. Nos dice en Isaías 40:13. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová? Wow, pero díganme si no es maravilloso. Las mismas palabras. ¿O le aconsejó enseñándole? En Juan 15:15 nos dice, yo no os llamé siervos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La verdad es que, como dice ese hermanito, esto está sabroso, esto es glorioso, esto es maravilloso, que las cosas de nuestro Señor nos debe fundamentar, nos debe cimentar en lo que es su palabra. Porque, ¿quiénes somos nosotros? Si miramos el vastísimo universo, o más bien aquella referencia que le preguntaba el niñito a su padre, de que la analogía del avión, donde el padre le decía, tú ves ese avioncito, qué grandote en el aeropuerto, así, gigante, papi, eso es maravilloso, grande. Y luego le muestra el avión cuando despega, cómo se ve pequeñito, pequeñito, papi, mira, y desapareció, ni se ve. Siendo nosotros esas cositas así diminutas. El rey del universo que está allá nos ve con tanto amor y nos demuestra su amor entregando por nosotros a su propio hijo. ¿Qué podemos nosotros, qué tenemos nosotros que hacer ante tal maravilla? Más que entregar nuestro corazón, no luchar y permitir que como a Pablo, la palabra de Dios nos transforme. Dígame, Pablo, fariseo de fariseo, un escriba dotado, instruido a los pies de Gamaliel, nos dice, por ejemplo, sabemos que era una persona versada, había estudiado en Tarso de Cilicia a los pies del reconocido maestro Gamaliel, educado en todo lo riguroso, rito judío, como un fariseo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, decía el mismo Pablo, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22, versículo 3.
Es muy seguro que allí llegó a conocer las corrientes filosóficas y poetas que en ocasiones citó, como el ciliciano Arato, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linajes suyos somos. Hechos 17:28. O Epímenes, o Epimínedes, uno de ellos, su propia profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Tito 1, versículo 12. O Amenandro, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Como judío hablaba perfectamente su idioma natal y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, eso es en Hechos 21:40. También hablaba el griego, el idioma universal de su tiempo, que le permitió comunicarse y compartir el evangelio en todas las partes que visitó. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Eso lo encontramos en Hechos 21:37. Todo esto nos enseña que Pablo era un verdadero intelectual en su tiempo y la belleza literaria de sus cartas son un gran testimonio de ello. Sin embargo, también podemos notar la sencillez al momento de presentar el mensaje del Evangelio, tratando de no contaminar el mensaje de salvación con las tácticas filosóficas de su tiempo. Logró mantener el tema principal, que es Cristo, y a este crucificado. Y yo les repito, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por aquel. Ahora, hermanos, podemos notar cómo es que los discípulos, mientras estuvieron con Cristo, no podían entender. Pero cuando éste fue levantado, ese hijo del trueno de Pedro, Juan, que el que le cortó la oreja al guardia, va al templo, ve al mendigo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? El hombre saltó y corrió. Todo esto Dios nos lo dispuso a nosotros, hermanos. Tenemos las evidencias y el hecho de tú poder estudiar estos textos, ver como desde antes de la fundación del mundo, ver que ya esto estaba escrito, ver como a un hombre que andaba matando cristianos cuando es tumbado del caballo. Siempre dicen esa frase, tumbado del caballo, pero cuando es tumbado, cuando vio la gloria de Dios, y le dice el Señor, ¿quién eres? Le pregunta Pablo, dice, soy Jesucristo, a quien tú persigues. Miren quién se pudo convertir aquel fariseo de fariseo. Qué lamentable es cuando yo veo al supuesto sabio alabarse en su sabiduría, o al rico gloriarse en sus riquezas, o al fuerte en su fuerza. Mas alabes en esto el que hubiere alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Jehová quiere que cada uno de nosotros seamos salvos. Jehová quiere que cada uno de nosotros
podamos venir a su conocimiento, a lo que ya Él dejó para nosotros, a la palabra de verdad, al camino que es Cristo. Oh, ruego por las misericordias de Dios, que cada persona a la que le llegue este mensaje pueda venir a su palabra. Ni siquiera he usado palabras eh, mías. Todas las palabras que hemos utilizado en esta presentación son las palabras que están en las Escrituras. Amigo, amiga, permita que el Espíritu Santo obre en usted las transformaciones necesarias para que usted pueda venir a ocupar ese lugar en la mesa que está preparado para usted, para que vengan días de refrigerio a su vida como han llegado a la mía, como hoy nos podemos gozar en la presencia del Señor. Vamos a inclinar el rostro para orar y quédese en su cabeza, estudie, lea en su casa el Salmo 24 desde el versículo 7 en adelante, para que pueda conocer a ese Rey de Gloria, aquel Cristo crucificado. Oremos. Glorioso Padre, glorioso Redentor, glorioso Salvador, glorioso Creador, gracias por darnos a Jesús. Gracias por darnos tal salvación. Gracias por dejarnos el testimonio de su palabra. Gracias, Señor, por los medios que utiliza para que su mensaje llegue a cada persona, a cada alma que necesita llegar a conocerle, Señor. Dios, gracias. Gracias, Señor, por el testimonio de sus profetas. Gracias, Señor, por cada uno de esos misioneros, Señor, que se dejaron utilizar por su Espíritu Santo, Señor. Gracias por el Consolador. Oh Dios, que el Consolador pueda convencer a cada persona de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias, Padre eterno. Le alabamos y lo hacemos en el nombre de aquel que fue entregado por nosotros. En el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén, Señor. Amén.